está con nosotros Elisa Suárez, es la directora del Consejo Nacional de Promotores de Viviendas. Buenos días. Feliz 2025. Gracias por aceptar la invitación. Tenemos un año, desde el año pasado que no nos vemos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Estamos vivos y eso es lo importante. ¿Cómo está el sector de los promotores de vivienda? ¿Cómo han recibido el año 2025? Porque en las últimas semanas recibieron una noticia no muy buena con el recorte o la eliminación del Fondo Solidario de Vivienda. Bueno, el bono solidario se eliminó desde julio del año 2024. Entendimos que era un programa insostenible, sin embargo, causó una situación bien complicada con nuestros compradores, sobre todo, porque muchos aquellos que calificaban con el bono, luego ya no calificaban y las casas posiblemente ya estaban construidas y no se les pudo entregar. Así que complejo el año para el sector construcción. ¿Eso es pérdida? ¿Se traduce en pérdidas? Definitivamente, si no lo vendes y se te queda ahí, mientras no lo vendas, es una carga grandísima para el sector y les traigo hoy, bueno, cifras impactantes de lo que ha generado en la reducción del empleo y los proyectos que hemos tenido que suspender a raíz de situaciones más allá del bono, de la incertidumbre con relación al interés preferencial, que es otro programa, son dos cosas distintas, sí, pero que al final nos queda la incertidumbre y una situación complicadísima que estamos teniendo con los bancos. Antes de conocer la cifra que usted trae, a mí me llamó la atención el impacto que tuvo solamente en diciembre del año pasado a través de un reporte del cierre del 40% de las constructoras y promotoras. Eso fue en diciembre del año pasado. ¿Cómo estamos hasta el momento? Bueno, te comento que por las cifras que tenemos ahorita, de boca a boca, o sea, de uno en uno, llamando a nuestros promotores, y nosotros representamos, solamente con vivienda, representamos arriba del 62% del volumen de construcciones de la República de Panamá. Aunado a esto con un esfuerzo que hemos hecho con CAPAC, que también tiene una cantidad de promotores y constructores, nosotros nos hemos podido percatar de que hay más de 75 proyectos que se han suspendido a la fecha. ¿Por qué? Nadie puede construir, nadie va a invertir o seguir invirtiendo en un segmento o en unos segmentos que desconocemos cuál va a ser el futuro de cómo se va a regir y cómo va a estar la ley. Entonces yo creo que el llamado de atención es importante porque no solamente es lo que se ha dejado de construir o lo que ya no se va a construir en proyectos nuevos, sino que tenemos más de 5.400 empleos directos que se han perdido en los últimos meses. Yo creo que esta es una cifra impactante si entendemos que por cada 50 empleos directos que se generan en el sector construcción, se generan 100 indirectos. Es decir, el impacto es enorme. Ya teníamos un impacto grandísimo con bono solidario. Sí. Imagínese usted ahora, además, lo hemos ampliado a interés preferencial porque se le ha sumado a esta tormenta perfecta un tema con cómo califican nuestros clientes para poder acceder a una vivienda. El tema con los bancos es un tema que tenemos que abordar con la seriedad y la responsabilidad que queremos abordarlo y que necesitamos abordarlo porque en la medida en que nosotros tengamos el sector construcción en recesión, estamos aportando menos empleos a la economía, sí, menos cotizantes a la Caja del Seguro Social y definitivamente estamos dejando un gran número de panameños de clase media, trabajadora y profesional sin una solución habitacional. Ahora, hagamos un ejercicio, ayúdeme, de los empleos indirectos que usted menciona que se han perdido, por ejemplo, ¿como cuáles? Para entender la dinámica del sector. Mi número de 5.400 y tantos empleos directos. Pero indirectos. A ver, todos nuestros proveedores, el señor que maneja el camión que te trae la piedra, la persona que te contrata los seguros, la señora que vende en la fonda donde está la construcción, el señor o el almacén que te provee pinturas y materiales, el concreto. Miren, nos han reportado de parte de los proveedores de materiales de construcción, por ejemplo, de los materiales más básicos que nosotros utilizamos, cemento, bloques, pinturas, etcétera, una disminución de hasta 70% de la producción. O sea, esto no es menor.
porque si yo le sumo a esos 5.400 y tantos empleos directos, los que toda esta gente va a generar, como le dije, de cada 50 que generamos, 100 indirectos también se crean. Pero ponlo al revés, cada 50 que ya no tengo, súmale 100 que tampoco van a estar en ese sector. Entonces, es una situación complicadísima, inversiones que no se están dando, son millones de dólares en inversión que no entran a la economía nacional en un momento en que necesitamos la reactivación del país. Es esencial que una industria como la construcción se pueda reactivar también. Triste noticia para este sector en el último trimestre del año 2024 y peor aún al inicio del año 2025. El gobierno prometió más chenchen para los panameños, pero usted menciona una cifra cruda y difícil de digerir. Más de 5.000 personas se han quedado sin empleo. Se ha reunido el sector con el Ejecutivo para tratar este tema porque la cifra es enorme. Sí, tengo que decirlo, sí nos hemos reunido. ¿Qué respuesta ha recibido por parte del gobierno de Molino? De hecho, en las últimas semanas de diciembre tuvimos una reunión ya de trabajo con los ministros de Economía y Finanzas y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde ya se está haciendo una propuesta de modificación a la ley de interés preferencial, donde tenemos un 80% de ideas que están bastante consensuadas, un 20% importante que todavía tenemos que consensuar antes de llegar a la Asamblea Nacional, donde tenemos que presentar este proyecto de ley. Yo quiero hacer una observación. La ley de interés preferencial, y olvídense aquí de bono ni nada, la ley de interés preferencial que se creó desde 1985 ha hecho que nuestro país haya logrado que el 67% de nuestra población sea dueña de su vivienda. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que es dueña de su vivienda no migra por el Darién para irse para ningún lado. Por eso ustedes ven que en Panamá los panameños no migran de esa manera. Entonces, nosotros tenemos una ley que nos ha proporcionado paz social. Yo creo que eso es fundamental que lo entendamos. Además de generarse miles y miles y miles de empleo todos los años gracias a la ley de interés preferencial. El bono solidario, que fue muy bueno en su momento y que ayudó a muchas personas a tener su vivienda, era insostenible en el tiempo porque no tenía una cuenta de repago y lo entendemos. De hecho, los que han mantenido ese bono, mantuvieron ese bono trabajando todos los años anteriores, esto fue heredado por este gobierno, tenemos que aceptarlo, hemos sido los promotores, que tenemos 3 y 4 años que no nos pagaban ese bono, a pesar de que las personas estaban viviendo en sus casas. Acuérdense que ese era el abono inicial de Juan, de Pedro y de María. Pero a esto se suma una situación con los bancos. Nosotros cada vez vemos más requisitos para que el cliente califique, vemos medidas más extremas al promotor para poder acceder a los préstamos interinos que necesitamos para hacer las inversiones, y la contratación de esas hipotecas cada vez se hace, la verdad, es un calvario para nuestros clientes. Entonces la pregunta es, ¿queremos reactivar la economía nacional? Y tengo que ponerlo así tan simple. ¿Lo queremos hacer? Esto es un problema heredado, cierto, pero hay que resolverlo. Ya no podemos llorar sobre la leche derramada, ahora tenemos que buscar soluciones. Y nosotros estamos aquí a la orden con nuestros números para trabajar en función de resolver el problema. Para eso tenemos 2 ámbitos de acción. Por un lado, lo que haga el gobierno nacional a través de los ministerios que tienen que ver directamente con esto, que efectivamente son economía y finanzas y vivienda. Y por otro lado, todo lo que es la banca. Si no resolvemos el problema de que también se le pague a los bancos lo que ellos trabajan en el tema de interés preferencial, ese diferencial que es un subsidio del gobierno a nuestros clientes, tampoco van a tener interés los bancos en prestarle a nadie. Entonces tenemos que solucionar ambos temas, pero eso sí, con una mente abierta y no encasillados en preconceptos de las personas. Por eso nosotros con CAPAC, con Vivienda y CAPAC hemos estado trabajando en números. A ver, los números son fríos, pero nos dan un indicio de cómo están las cosas. Sí. Yo sospechaba que teníamos una situación complicada, pero la verdad es que hasta que no vi los números no me imaginé el impacto de esos números en la situación que tenemos en este momento.
Ahora, usted menciona que sí se han reunido con las autoridades gubernamentales y con el sector bancario. ¿Lo han hecho también para, entre ambos, tratar de encontrar esa comunicación que se requiere? Porque al final debo entender que se van a quedar sin compradores y así el negocio no va a funcionar, que es parte de la dinámica, ¿no? Hay un concepto de que ustedes han ganado mucho por muchos años. Sí, pero hemos generado paz, hemos generado inversión, hemos generado trabajo. Mire, el bono solidario, un dato para que usted tenga una idea. El bono solidario generaba 17.000 empleos por año. 17.000 empleos por año. El bono solidario. Que ya no funcionaba, que no teníamos el dinero para pagarlo, todo perfecto. Pero es la realidad. Cuando usted hace un estudio de la economía, usted no se puede fijar en detalle, usted tiene que ver el contexto completo. Entonces, el sector construcción de cualquier país es un medidor increíble para saber cómo está la economía. Si al sector no le va bien, créeme que la economía no le va bien. Y nosotros necesitamos reactivar este sector porque además de que efectivamente es una industria que puede generar mucho bienestar, mucha riqueza, mucho trabajo. Recuerden que cuando nosotros los que trabajamos en este sector, el más joven de mis promotores ya tiene más de 15 años de estar en el sector. Es decir, que estamos aquí, no nos desaparecemos. Asumimos las responsabilidades. Nosotros lo que ganamos, adivinen qué pasa con eso, se vuelve a invertir. Pero si usted me dice que el concepto es ganan demasiado, entonces, bueno, no ganemos nada, pase lo que está pasando ahora y la consecuencia, que en 6 meses hemos perdido 5.400 empleos directos sin contabilizar los indirectos. Nadie en el mundo, sea de izquierda, de derecha, va a invertir millones de dólares para perder millones de dólares. La lógica siempre es invertir para obtener ganancias a corto y mediano y largo plazo. Usted habló de una cifra de 17.000 empleos por año, pero ¿queda pendiente algún pago desde el gobierno hacia el sector construcción o ya se saldaron todas las deudas? No, lamentablemente no se han saldado todas las deudas. Sí se han estado haciendo pagos. Desconozco, estamos haciendo el levantamiento de esa data. Sabemos la última cifra que yo tuve de parte del Ministerio de Vivienda, por oídas del propio ministro, que estuvimos en una reunión de los más de casi 120 millones que se le debía a los promotores. Ya se habían pagado 37 millones, pero esto fue en el mes de noviembre. Es muy probable que haya una cifra adicional, pero sigue habiendo una deuda increíblemente alta. Imagínense que no se les pagaba a los promotores desde el año 2021, por eso lo digo, es una deuda heredada, estamos de acuerdo, pero tenemos que resolverlo. Ahora, de esos 75 proyectos que usted menciona que no se van a hacer, ¿en qué áreas? En todas las áreas del país. Yo tengo promotores en todas las áreas. Yo aquí ni siquiera estoy sumando a los promotores del interior, que si usted lo llama, yo estoy sumándole solamente a los de Capac y Convivienda. Así que podemos asumir que si nosotros representamos arriba del 62% del mercado, el resto debe estar. Esto es una muestra enorme, ¿no? Para todo lo que hacemos muestreo. Esta es una muestra enorme que el resto del sector debe estar más o menos igual. Así que es una cifra altísima. Nadie va a poner un real, nadie va a invertir en un sector que no saben si a sus clientes le van a dar un préstamo hipotecario, porque no lo sabemos, y tampoco va a invertir en un sector que en este momento se está quedando sin ley. Entonces, evidentemente tenemos que tomar decisiones porque a reglas claras, entonces nosotros le damos esa confianza, voy a repetir esta palabra, confianza al inversionista para seguir poniendo en este país el dinero necesario para crecer y desarrollar esta industria. En un Estado que busca atraer más inversionistas para generar más empleo, cuando se generan este tipo de crisis y el sector económico entra en una crisis con pérdidas de empleo, como ha pasado en el sector construcción, los inversionistas buscan otros países con más confianza para esas inversiones. Como hablamos de una cifra de por arriba del 40% de las promotoras cerradas, ¿qué países son atractivos y que Panamá podría perder esa carrera de competitividad si no hace nada en este año 2025? Mire, increíblemente aquí han venido a copiarse nuestra ley de interés preferencial en un montón de países, no se la han copiado y todavía tenemos una ventaja comparativa con otros países de América Latina, sobre todo porque nosotros tenemos un
sector bancario muy fuerte en Panamá, que no pasa lo mismo en otros países. Entonces, no perdamos esa ventaja comparativa, porque entonces otros mercados, efectivamente, como usted señala, que están en pujante movimiento y que están aprovechando todas las oportunidades que nosotros dejamos como República Dominicana, como México, como Colombia, por ejemplo, tal vez ahora Argentina con los cambios que tiene, podrían aprovechar lo que nosotros hemos dejado de hacer. Porque en todos los países de América Latina tenemos el mismo problema de déficit habitacional, tenemos grandes y severos problemas. Panamá siempre tuvo la ventaja de que la mayoría de sus ciudadanos, como les mencioné, son dueños de su vivienda, nos pone a la cabeza de propietarios de vivienda en la región. Entonces no perdamos las ventajas que tenemos y trabajemos en conjunto. Nosotros estamos aquí para trabajar y resolver estos problemas. Yo creo que hay buena intención y quiero dejar una noticia esperanzadora. Hay buena intención, sentimos eso por parte de la contraparte del gobierno nacional. Esperamos que podamos conversar también con los bancos estatales para llegar a algunos acuerdos, porque hemos tenido graves problemas también con los bancos estatales, que son los que nos habían estado apoyando hasta ahora. Tenemos buena recepción por parte de los bancos comerciales, sin embargo, a nuestros clientes no se les está facilitando desde ningún punto de vista, y me lo dirán las personas que me están viendo, tener una vivienda. Y fíjese qué cosa tan interesante. Cuando usted compra su vivienda, usted tiene una carta promesa de pago de un banco. Pero en el camino en que yo estoy construyéndole a esa persona para que viva, resulta que me cambiaron las reglas del juego. Al final el banco hace una reevaluación del crédito de ese cliente. ¿Y qué nos pasó? Que muchísimos de nuestros clientes que ya estaban aprobados, al cambiarse el tema de que ya no tienes $10,000 de abono, cambiaron los intereses y subieron los intereses del préstamo hipotecario, ya no calificaban. Y ese cliente que estuvo esperando una casa que ya está lista, y ese es otro dato que estamos ahorita nosotros recopilando y que posteriormente con mucho gusto les puedo brindar, sí. Están listas las viviendas. Los clientes que estaban ahí ya no están. Hay que volver a vender la casa. ¿A quién se la vamos a vender? Si el cliente calificaba con esas condiciones. Y yo quiero hacer referencia a una parte importante. Nosotros no le estamos vendiendo, y este segmento, el 91% del mercado, fíjese, el 91% en el 2023. Promedio en los años que yo tengo de estar estudiando el mercado, 87%. Promedio de nuestros clientes en la República de Panamá compran donde esté el interés preferencial. Si no hay ese interés preferencial, la mayoría de esos clientes no pueden comprar. O sea, no estoy hablando de casas caras, no estoy hablando de nada suntuoso. Ese mercado se mantiene igual. Pero ese gran porcentaje de los panameños, que ¿quiénes son? Esos que tienen ingresos de $700, $800, ingreso familiar, máximo $2,000 de ingreso familiar. ¿Quiénes son esos? Nuestra clase media trabajadora, sí, y nuestra clase media profesional. Entonces no nos engañemos, estamos hablando de una ley social. Es para la gente que necesita esa vivienda, que tenemos que darle esa vivienda digna. Y acuérdense que la casa no es las cuatro paredes, es la calle. Es la electricidad, es la acera, es la planta de tratamiento, es todo el conjunto de una forma de vida más saludable y mejor para todos nuestros ciudadanos. ¿El sector ha pasado por algo similar o esto es algo sin precedente o han tenido situaciones peores? Mire, yo creo que esta es una acumulación de cosas. El sector se fue recuperando, estábamos muy golpeados antes de la pandemia. Pero ya con la pandemia, como quien dice, eso se puso terrible. Sin embargo, comenzó un proceso de recuperación del sector construcción de vivienda porque la gente tiene necesidad de su casa, pues. Esa es la realidad. Ahora, lamentablemente, con estas situaciones que se dieron de los programas que existían y que no se renuevan, pues la subida abrupta de los intereses bancarios. Nosotros tuvimos años en que el interés, y no por cuestiones panameñas, por cuestiones del exterior, subieron hasta 4 veces. Entonces la gente no califica. Hay que tomar decisiones. Y por favor, tienen que ser decisiones que tienen que tener desde el punto de vista también de social. Si la persona en el sector formal no consigue una vivienda y tiene esa necesidad, va a caer en manos de los especuladores que les venden un terreno que no es de ellos, y tenemos los asentamientos informales en este país que causan tantos problemas sociales. Entonces,
Es mejor tener muy formal esta industria que apoya precisamente a nuestra clase media trabajadora y a nuestra clase media No aumenten las profesional. invasiones de terreno. Por supuesto, porque la necesidad de vivienda sigue. O sea, no va a parar porque tú no califiques en el banco. La necesidad va a seguir. Nosotros hemos calculado que el crecimiento constante año tras año de la necesidad de viviendas es entre 15 y 18.000 familias. Y nosotros como sector construcción, con los programas del gobierno, podemos llegar siquiera a 10.000, 12.000 viviendas. O sea, nosotros ni siquiera estamos cubriendo la nueva demanda que se genera año tras año. Pero imagínense que no tuviéramos estas construcciones del sector privado y del sector del gobierno. Tendríamos grandes problemas, más aún de los que ya tenemos con el tema de invasiones. En el tema de las invasiones no hay que irse lejos. Si uno pone el Google Maps, en el caso de Burunga, en el transcurso de los años, hemos visto cómo a medida que pasa el tiempo se va proliferando la construcción ilegal de viviendas muy cercano al área del Canal de Panamá. Recuerdo un caso que fue emblemático hace un par de años en Pacora, donde llegó una promotora, hizo la división de los terrenos y en cuestión de días llegaron los invasores y se apoderaron y hoy están esas casas con bloques construidas y el Estado tuvo que pagarle a la promotora que ya había invertido. A mí me llama la atención que usted menciona cifras pero concentradas en la ciudad capital, pero hay un caso que es relevante, el de Coclé. Había una mina, trabajadores con salarios competitivos trabajaban en esa mina, ya no trabajan y muchos de ellos tenían el trámite pendiente para la adquisición de una vivienda y también habían proyectos en marcha. ¿Tiene la cifra o las estimaciones de qué ha pasado de los números en que Coclé? te estoy dando números de mis promotores de Coclé, de Agua Dulce, de David, de Bugaba. Tengo números de esos promotores de Convivienda y Capac. Pero hay unas cifras importantísimas de promotores que definitivamente en el área se quedaron con las casas hechas y que ya tenían dueño, pero ya ahora no tienen dueño y no califican porque ya no tienen trabajo. El impacto en las provincias centrales ha sido fuertísimo y también el impacto en Veraguas ha sido fuerte y el impacto en Chiriquí. O sea, el impacto de dejar el gran número de empleados con un salario alto en esas provincias era el único proyecto realmente que tenía esa capacidad. Y mire, yo no estoy haciendo aquí juicio de valor de si la mina o no la mina. Yo estoy hablando de la clase del empleo. Claro. Sí. Esos trabajadores tenían la capacidad para ir a un banco, comprar una casa y cambiar su estilo de vida. Lamentablemente, al perder sus trabajos, esa generación de empleos que había después del Puente de las Américas se terminó. Entonces, también hay que tomar decisiones al respecto, porque al final, si estabas comprando una casa es porque la necesitabas. Nadie compra una casa, o muy pocos compran una casa porque sí. Tú compras una casa porque quieres vivir en ella, cambiar tu forma de vida, mejorar tu forma de vida. Entonces, cuando uno habla de vivienda, si bien esto es un negocio, nadie ha dicho que esto es hábitat para la humanidad, esto es un negocio, pero es un negocio social, porque al final tú le estás dando a la familia panameña esa estabilidad que necesita con un hogar. Yo creo que eso es importante de tenerlo en cuenta cuando conversamos con las autoridades, que vuelvo e insisto, sí nos han atendido, sí estamos trabajando en conjunto, pero necesitamos definiciones. Necesitamos definiciones y las necesitamos muy pronto. Se sienten eso en un limbo, ¿no? Con el tema de la ley de interés preferencial. Por supuesto, hasta que no tengamos una estructura en firme y no podamos llevar eso a la asamblea y por lo menos tener las reglas del juego claras. Sí. Cuando tú tienes las reglas del juego claras, tú puedes adaptarte, pero si ni siquiera las tienes, pasa lo que está pasando ahora. Más de 75 proyectos, solo de nuestros dos gremios, sí, 0 empleos, 0, señores. 0 compra de bloques, 0 compra de cemento, 0 compras de zinc. Todo el que tiene que ver con esas industrias adicionales también puede estarse quedando sin empleo. Gracias, señora Elisa Suárez, directora del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda. Esperemos que la situación mejore en este sector, que se reactive la economía, porque, bueno, el gobierno llegó al poder prometiendo más Shenzhen y hay una cifra negativa de menos 5.000 empleos que se estaban generando
años atrás. Después que tiene esa reunión con el gobierno y hay resultados, tiene las puertas abiertas de Radiografía Gracias. para conocer los resultados de esa Yo estoy reunión. segura que vamos a venir con buenas noticias, porque no podemos seguir con malas. Tenemos que venir con buenas noticias. Y en otrora es un sector en efecto muy pujante en el país que simboliza eso, el soporte económico de Panamá. Y bueno, como lo has mencionado, vamos a seguir analizando este tema y la esperamos por acá con Con buenas mucho. noticias. 7:59 minutos. Hacemos una pausa, regresamos en segundos.